Les cuento algo horrible que pasó hace varios años en donde yo vivo. Un misionero evangélico no tenía dónde quedarse a pasar la noche, así que decidió dormir en la iglesia cerca de mi casa. Le habían contado que en ese lugar penaban, pero él dijo que esto no era posible, pues esta es la casa de Dios. Se acomodó para dormir, pero de pronto empezó a escuchar ruidos extraños, voces y en general sintió que el ambiente se puso bastante aterrador. En un momento, dice que las cosas empezaron a flotar solas, así que asustado, el misionero tomó su Biblia, se puso en posición fetal y empezó a rezar. ¿Quién lo diría? Que en la casa de Dios pudieran pasar cosas así. El relato que acaban de escuchar, enviado por el usuario Marquitos, es el perfecto ejemplo de la temática de este video. Y es que a pesar de tratarse del hogar de Dios, las iglesias también guardan una enorme cantidad de relatos y anécdotas que son simplemente estremecedoras. Y hoy te vamos a contar algunas de ellas. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 9 historias paranormales ocurridas en una iglesia. ¿Qué tal? Les mando un cordial saludo. Les habla su amigo Maskedman. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. La historia que voy a contar es un tanto extraña. Ocurrió cuando pertenecía al coro parroquial de ese entonces. Estábamos en los días de Semana Santa, por lo que era común que los ensayos del coro de la iglesia fueran más frecuentes. Incluso ensayábamos a partir de las 7 de la noche y salíamos hasta las 11:30. En un martes santo, siendo aproximadamente las 11 de la noche, estábamos ayudando a guardar los micrófonos y también los cables en el almacén para posteriormente retirarnos. Ya solo quedábamos 3 coristas, la directora del coro y yo. Nosotras estábamos en el almacén, cuando de repente escuchamos claramente cómo dentro de la iglesia y a través de las cornetas se emitía una voz muy aguda de mujer y también bastante tétrica, la cual estaba cantando Aleluya, aleluya. Nuestras caras se pusieron pálidas. La más joven me tomó fuertemente del brazo, temblando del susto. No podía ser alguien del coro, pues ya todos se habían ido. Además, la directora ya había apagado las cornetas y el sonido. La frase cantada no se parecía ni remotamente a nada que estuviéramos ensayando en ese momento. Más bien parecía una canción muy vieja, y lo más importante, la puerta que daba a la iglesia ya estaba cerrada con candado. Rápidamente nos fuimos de ahí bastante asustadas, aunque la más tranquila de nosotras era sin duda nuestra directora, ya que para ella no era la primera vez que sucedía algo así en la iglesia. Me alegra poder compartir esta historia con ustedes. Saludos desde Venezuela. Hola, estimados Mundo Creepy. No tienen idea de cuánto tiempo he esperado para poder compartir esta historia con ustedes aquí en su espacio, así que voy a comenzar. Cuando era joven solía asistir a una iglesia cerca de mi casa y formaba parte de un apostolado que se reunía los sábados por la tarde. En ese entonces yo era uno de los coordinadores, por lo que solía llegar muy temprano, aproximadamente a las 4 o 4:30 de la tarde. El día que ocurrió esta historia no fue la excepción. Llegué y estuve realizando algunas tareas previas antes de que la reunión comenzara. Yo estaba sentado cerca de la entrada de la iglesia cuando una chica de entre unos 27 y 30 años más o menos se me acercó para preguntar si sabía a qué hora daban la misa en la iglesia. Yo le informé y después me retiré para entrar en el recinto. Dentro no había nadie más que el sacristán. Estuve un rato ahí cuando de pronto sentí una presencia. Se trataba de la chica a la que yo le había dado información momentos antes. Yo simplemente la saludé y me retiré de ahí. Realicé mis actividades con normalidad y cuando la hora de la misa se acercaba, comencé a notar que llegaba mucha gente vestida de negro y que portaban flores. Una empresa de decoración también llegó y entró para adornar la iglesia. Pensé que quizás se trataba de una boda, pues era normal tener misas a esa hora. Esperé a que la gente entrara para ver qué pasaba, porque se me hacía un poco raro tener una misa de luto a esa hora de un sábado. Sin embargo, cuando entré, en la parte enfrente había una foto grande en el atrio. Era una misa de difunto,
y la foto que estaba al frente era de la chica a la que yo le había dado la información y con quien había estado hablando. La verdad es que nunca encontré una explicación para esto. No sé si ese día yo hablé con un muerto, con un espíritu, o qué pasó. Lo más aterrador que me ha pasado en una iglesia fue una vez en la que me llevaron a la fuerza a misa. No recuerdo el por qué, pero al parecer era una ocasión especial, pues habían bajado al Cristo de la cruz y lo tenían en un ataúd de cristal, que al finalizar la misa, abrían para que te acercaras al féretro y tocaras al cuerpo, entre comillas. Recuerdo haber hecho fila y rogar por nunca llegar al féretro. Las personas avanzaban lentamente, rezaban en silencio y acariciaban el cuerpo, dándole besos en las manos, en las mejillas y en los pies. Mientras más nos acercábamos al lugar, más podía notar que ese cuerpo de Cristo estaba muy maltratado, lleno de sangre, llagas y cortes por todos lados. Además, su piel era muy pálida, lo que hacía resaltar las marcas moradas y verdes en su piel. Lo recuerdo tan claro, tenía asco y miedo. Parecía ser un cadáver real. Mientras más lo miraba, peor se ponía. Lo podía ver respirar y moverse muy lentamente. Supongo que era mi imaginación, excitada por lo surreal del evento. Cuando finalmente estuve frente a esa cosa, mi tía me obligó a tocarlo. En el tacto era muy suave. Ahora sé que era por el barniz de la madera de la que estaba hecho. Fue tan horrible esa experiencia que ya no recuerdo más allá. Mis recuerdos se retoman una vez que estaba saliendo de la iglesia. Tenía unos 7 años entonces, y supongo que esta es una de las experiencias por las cuales a muy temprana edad dejé de creer. Hola, me llamo Luis Ángel y soy originario de Veracruz. Esta es mi historia. Cuando tenía 8 años, mi mamá y mis tías me llevaban con ellas a la iglesia a la que acudían. Ese lugar siempre me pareció muy cálido y no me molestaba ir con ellas, al menos hasta una ocasión en la que llegó un nuevo pastor. Este pastor hizo que todos pasaran al frente e hicieran algo similar a las introspecciones en psicología, donde recuerdas cosas que tu cerebro bloquea. Hasta donde yo sé, eso es común en algunas iglesias, pero para un niño pequeño es algo muy confuso y además traumático. Y es que ese día vi a gente retorciéndose en el suelo en una especie de estado de shock. Personas hablando en, supuestamente, otras lenguas o diciendo palabras que simplemente no tenían sentido. Y aunque no creo que nada de esto sea realmente paranormal, en ese momento sí me resultó extremadamente perturbador. Todas las personas a mi alrededor actuaban de manera extraña, algunas incluso tenían convulsiones y les salía espuma de la boca. Si algún padre o madre está escuchando esto, les ruego por favor que si van a un lugar así, alejen a los niños. Ellos apenas comprenden el mundo y ver esta clase de cosas no puede ser bueno para ellos. Muchas gracias por escuchar y por favor mándenme un saludo, los sigo desde hace varios años. Hola habitantes, solamente paso para avisarles que vamos a estar este próximo sábado 13 de julio a las 5 de la tarde en Morelia, Michoacán, presentando nuestro libro Estoy muerto y sigo gritando. Ahí vamos a estar firmando sus libros y también tomándonos fotos con ustedes o lo que ustedes gusten. Va a ser en Techani, la dirección es Bartolomé de las Casas número 230, Colonia Centro, en Morelia, Michoacán. También vamos a tener como invitada especial a la Dama de Blanco, así que si ustedes son seguidores de su canal, van a poder conocerla también. Nos vemos por allá en Morelia, Michoacán. Ocurrió en una gran iglesia en Monterrey, Nuevo León, una iglesia a la que yo asistía de niña. Un hombre, hermano de la iglesia, murió cuando instalaban el ascensor para el piso superior. Fue una muerte horrible y todos estaban conscientes de ello. Tiempo después, la iglesia continuó con el trabajo hasta que estuvo completo, y un domingo, entre otras personas, mi madre y yo estrenamos ese elevador. Sin embargo, al momento de que éste subía, escuchamos una especie de murmullo muy extraño y luego sentimos como el suelo temblaba, como si algo muy pesado hubiese caído encima de este. Algunos pensaban que era cosa del elevador, pero otros, como yo, creíamos que era algo más. Un día se confirmaron mis sospechas, cuando una mujer salió gritando de ahí, diciendo que algo la había sujetado de los pies.
Al final, el pastor prohibió usarlo por un tiempo. Yo ya no voy a esa iglesia, pero según escuché, nada ha pasado desde entonces. Sin embargo, creo que sigue siendo la excusa perfecta para siempre tomar las escaleras. Hola chicos, quería compartir este relato que me pasó en la iglesia del pueblo de donde soy originaria. Todo ocurrió en Huachinango, Puebla, justo en la iglesia del santo patrón del pueblo conocido como el Santo Entierro. Recuerdo que en una ocasión mi abuelita me llevó a ese lugar para reunirse con una conocida suya para rezar y charlar un poco al salir. Siendo una persona inquieta a esa edad, me solía aburrir ese sitio, ya que mi abuela pasaba mucho tiempo rezando junto a su conocida, la cual se llamaba Chabela. Por lo tanto, yo siempre solía caminar un poco por el lugar, evitando acercarme a la imagen del Santo Entierro, ya que mirarla me daba un poco de miedo. Me daba la impresión de que estaba viva, ya que si la mirabas detenidamente, parecía levemente que estaba respirando. En una de esas ocasiones, me alejé de mi abuelita y estaba jugando hasta que vi algo cerca de la imagen. Como ya mencioné, debido al miedo, yo no me acercaba, pero pude ahí ver a un niño que estaba muy cerca, diciéndome lo siguiente: si te da miedo mirar la imagen, significa que tú eres una persona pecadora y seguramente no irás al cielo. Yo que tú mejor me portaría bien de ahora en adelante. Siendo pequeña me molesté y pensé que seguramente él no era alguien bueno, por lo que quise asustarlo diciéndole: tú eres bien criticón, ni me conoces y dices que soy mala, pero de seguro a ti también te va a llevar el diablo para que se te quite. Entonces el niño se fue, me miró con una cara molesta y simplemente se alejó de ahí, aunque momentos después noté que me estaba siguiendo. Pensé que me quería pegar por lo que le dije, así que le grité a mi abuelita que un niño me quería pegar. Mi abuela y Chabela se acercaron y me preguntaron qué pasaba, y les conté todo lo que había ocurrido. Pero cuando fuimos a revisar, en el lugar no había nadie más, por lo que mi abuela me regañó diciéndome que me había portado mal en la iglesia y simplemente nos fuimos del lugar. Pero mientras salíamos, Chabela me dijo: más te vale portarte bien, niña, porque ese que viste era el diablo, quien vino a darte una advertencia y yo que tú le haría caso. La verdad, no sé si lo dijo solo para asustarme o como una especie de lección de que debía comportarme bien, pero desde entonces, cada vez que asistía a la iglesia, la verdad procuraba comportarme bien, pues siempre podía ver ese extraño niño mirándome desde lejos, y eso, la verdad, todavía recordarlo me sigue dando bastante miedo. Saludos chicos, son los mejores. Hace un tiempo, mi familia y yo fuimos a un festejo por la graduación de uno de mis hermanos. Estuvimos viendo el acto en lo que parecía ser un templo. Al principio no le noté nada raro, hasta que vi una estatua bastante extraña en la parte posterior de la entrada, que parecía que estaba moviendo los ojos. Era de noche, así que no descarto que lo que vi en un inicio fuera producto del cansancio, pero de verdad, después se puso peor. Habiendo pasado algunas canciones, volteé para arriba y vi cómo esta estatua me estaba mirando fijamente. No pude estar tranquilo y durante todo el tiempo que estuve sentado viendo el show, volteaba de vez en cuando para ver si estaba alucinando, pero cada vez que lo hacía, esa estatua seguía mirándome. Y una vez que nos fuimos, miré por la ventana del auto a aquella extraña estatua, y esta estaba viendo de vuelta a la nada, tal como originalmente debía estar. Hola, no sé si esto llega a aparecer en el video, pero quiero contar mi experiencia. Durante mi adolescencia yo fui parte de un grupo católico para adolescentes. Fue como mi evento canónico. La verdad es que no tenía nada que hacer y me distraía ir ahí. En este grupo organizábamos un encuentro espiritual cada año e invitábamos a chicos nuevos para asistir. Era una especie de campamento de 3 noches donde se daban pláticas religiosas y se ofrecían actividades recreativas que impartíamos los jóvenes con más tiempo en el grupo, a quienes nos llamaban servidores. Explico todo esto para entrar un poco en contexto de la historia. Los encuentros se llevaban a cabo en un colegio católico que está a un lado de una iglesia. Los servidores nos dividíamos en 2 cuartos, es decir, aulas escolares, considerablemente separados para dormir, el cuarto de los hombres y el de las mujeres. La cosa es que todas las noches pasaba algo ahí, y algo diferente. Por ejemplo, una noche se comenzaron a escuchar golpes en la pared, los cuales estaban conectados entre nuestro cuarto y el aula de al lado,
pero esa aula estaba cerrada con llave. Eran golpes constantes y fuertes que llegaron a durar incluso hasta 20 minutos. Esa misma noche, de hecho, algo parecido ocurrió con los hombres en su habitación. Ellos nos contaron que en la madrugada pudieron escuchar el llanto de una mujer que parecía provenir del cuarto vecino, el mismo cuarto cerrado. Esto aproximadamente a la misma hora en la que nosotros estábamos escuchando los golpes. La noche siguiente me levanté con ganas de ir al baño y mientras caminaba por el pasillo pude de pronto escuchar pasos. Sin embargo, no sabía de dónde venían. Y cuando salí del baño pude escuchar otra vez estos pasos, pero ahora eran más pesados. Y cuando se detuvieron, empecé a escuchar otra cosa, el ruido de una pala siendo arrastrada y también el sonido de alguien cavando tierra, lo cual era imposible pues todo alrededor era concreto. Esto me dio tanto miedo que me regresé corriendo a mi cuarto. En las noches hacíamos una reunión para ver el progreso de nuestras actividades en un cuarto que estaba dentro de la iglesia, y en una ocasión llegamos a escuchar como si arrastraran las bancas de la iglesia. Por obvias razones, nadie quiso ir a ver qué pasaba, pues a esa hora ya estaba todo cerrado, y honestamente estábamos muy asustados. A lo largo de los años acumulamos más y más de estas anécdotas, como la vez en la que una monja recibió unas cartas dirigidas a nosotros, pero en el colegio no había nadie más en ese momento, ya que siempre nos dejaban el lugar solo para las actividades. O también la ocasión en la que supuestamente le hicieron un exorcismo a una chica durante el encuentro, pero esa historia creo que es mejor contarla en otra ocasión. Estos acontecimientos la verdad es que nos daban mucho miedo, pero sinceramente también era un poco emocionante qué cosas iban a pasar al año siguiente. Sin más, me despido por esta ocasión, chicos. Saludos. Esto pasó hace unos 12 años, cuando yo estaba en un grupo infantil de una iglesia. Resulta que una noche nos llevaron a una celebración de otra iglesia. Era en un terreno detrás de la misma. Estábamos cantando y jugando, todo bastante normal. Cerca de mí había un grupo de chicos que estaban burlándose y haciendo bromas. De la nada, una de estas chicas cayó al piso y comenzó a revolcarse. Parecía que estaba lastimándose y gritando cosas. De entre todo lo que dijo, solo entendí que Dios no existe. Nos hicieron tomarnos de las manos y comenzar a rezar. Unos muchachos la agarraron y gritaron que tenía los ojos completamente negros. Un sacerdote llegó corriendo y comenzó a rezar. Cuando terminó, ella comenzó a expulsar mucha espuma de su boca. E inmediatamente después, una de sus amigas cayó al suelo, haciendo exactamente lo mismo. Volvimos a rezar y el padre repitió todo el proceso, entre rezos y gritos. En ese momento, todos estábamos muertos de miedo. La mayoría éramos niños que no pasaban de los 10 años. Juro que en medio de toda esa confusión, pude sentir como una mano gigante y sumamente caliente me tocaba la espalda y me empujaba. Luego de eso todo se calmó y todos nos fuimos a nuestras casas, esperando olvidar aquel momento tan extraño y tan aterrador.